Bueno, Paula, usted nos trae un invitado muy importante porque ayer se hicieron nuevamente anuncios por parte del gobierno y uno de esos anuncios tuvo que ver con el tema de los arriendos. Se congelan los cánones de arrendamiento, usted no puede desalojar a nadie en estos momentos. Si el arrendatario no puede pagar, se puede establecer una renegociación y no puede haber ningún tipo de incremento. Son algunas de las medidas que ha anunciado el gobierno. Por eso su siguiente invitado, Paula. Sí, señor, tiene usted bastante claras esas medidas. Era importante que el gobierno también volteara sus ojos hacia este sector de la población, porque hay que tener en cuenta que aproximadamente el 30%, un poco más del 30% de los colombianos vive en arriendo, y a esto hay que sumarle las personas que tienen sus locales, sus sitios de trabajo, también en lugares que son rentados. Saludamos a esta hora al viceministro de Vivienda, al doctor Carlos Ruiz, para que nos cuente un poco cuáles fueron esas medidas que se adoptaron. Doctor Ruiz, buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Jenner, a Paula y a toda la audiencia. Entonces, el contexto del mercado de arrendamiento. Bueno, viceministro, déjeme preguntarle. Sí, señora. Viceministro. Sí, aquí te estoy Bueno, escuchando. quería empezar por acotarle lo siguiente, que vimos ayer unos anuncios por parte de su cartera que uno podría decir buscaron favorecer mucho el equilibrio. ¿Fue así? Cuando se pensó en esta estrategia, pretendieron favorecer tanto a los arrendatarios como a los arrendadores. Sí, señora. Aquí lo que hicimos fue crear un marco de referencia para poder facilitar las negociaciones entre arrendatarios y arrendadores, facilitar que puedan llegar a acuerdos rápidamente, porque aquí no solamente tenemos una posición vulnerable de las familias que viven en arriendo, las cuales el 90% son estratos 1, 2 y 3, sino también aquellos propietarios. El 85% de los propietarios son estratos 1, 2 y 3 también. Entonces la situación de vulnerabilidad es doble, tanto aquellas familias que están viviendo en arriendo como aquellas familias cuyo único ingreso es lo que perciben por el arriendo. Por eso lo que nosotros hacemos acá es facilitar que se den esas negociaciones. Tenemos una doble vulnerabilidad y facilitar que podamos llegar a acuerdos, que en un marco de responsabilidad y de solidaridad podamos justamente que algunas puedan llegar a acuerdos. Viceministro, hay varios casos y ayer cuando se anunciaban las medidas, pues muchas personas manifestaban su preocupación. Yo soy un arrendador y entonces la persona a la cual le tengo arrendado mi casa, mi apartamento, me dice, mire, yo en estos momentos no le puedo pagar. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar ese tipo de negociación? Si de pronto el que tiene que pagar dice, es que no tengo cómo pagarle. Claro, entonces cuando la familia dice, oiga, yo no puedo pagar, ahí lo que uno espera es que empiece justamente ese diálogo, empiecen a mirar, entonces cuando termine la emergencia, que retornen nuevamente los ingresos, entonces cuadrar un plan de pagos o ver si puede haber una disminución en el arrendamiento mientras pasa la emergencia y posteriormente vuelva y retorne el pago del arrendamiento, que eso depende muy del caso a caso. Y por eso es que el espíritu de estas medidas que se sacan no es ser taxativo en todo el territorio nacional y decir, por ejemplo, sabe que hay una suspensión de pagos o cosas por el estilo, sino aquí lo que miramos es facilitar esas condiciones para que las familias, que son las que mejor conocen sus condiciones de ingreso, también los propietarios que conocen cómo son las condiciones de ingresos y qué margen tienen para poder negociar y en ese espíritu de solidaridad poder llegar a acuerdos. Hemos encontrado varios propietarios que, por ejemplo, han hecho reducciones del 25%, reducciones del 50%. Algunos lo que han dicho es, mire, yo les doy unos periodos de gracia, 2 meses, y luego ya después de que salgamos de esta crisis, vemos cómo podemos hacer el ajuste para que esos pagos se terminen haciendo. La receptividad que hemos tenido a estas medidas es un gran espíritu de solidaridad para poder llegar a acuerdos, y esto justamente facilita ese tema. Viceministro, pero entonces, para tranquilidad de las dos partes involucradas, ¿esta sería una negociación que se hace sobre la base de un acuerdo de palabra o las personas verán si firman como un contrato interno, pero inmediatamente termine toda esta emergencia por el coronavirus, que todavía no sabemos cuándo será, vuelven a regir de forma automática esas leyes o esas reglamentaciones que están vigentes para los arriendos hoy en día en Colombia?
Sí, señora, y en el caso de los desalojos y el congelamiento en el precio de los arriendos es terminada la emergencia y 2 meses más allá. Pero sí, la idea es esa, la idea es que se llegue durante la emergencia a un acuerdo y en la medida en que las familias van recuperando su ingreso, vuelvan y paguen lo que venían pagando previamente o a lo que haya llegado en el acuerdo con el propietario. Por ejemplo, pueden haber asumido que, oiga, durante 2 meses yo no le voy a hacer el pago completo del arriendo, le voy a pagar el 50%, pero en la medida en que ya toda la emergencia pase y retornen nuevamente los ingresos, le pago la totalidad y un poquito más para compensar esos pagos que no se hicieron durante esos 2 meses. Ese puede ser una modalidad del acuerdo. Pueden haber muchas otras más dependiendo de las condiciones tanto del arrendatario como del arrendador. Bueno, importante eso que usted anota y hay que hacerle claridad también a las personas que nos están viendo que no se pueden cobrar intereses de mora. Esto es muy importante porque dicen, no, yo le difiero, pero usted me paga unos intereses. No, en estos momentos no puede haber intereses de mora. Viceministro, quiero pasar a otro tema importantísimo, que es el de los créditos hipotecarios. ¿Cómo puedo tener la posibilidad de que durante un tiempo se me congele ese crédito? No estamos diciendo de que no vamos a pagar, sino que no lo puedo pagar durante un tiempo. ¿Quiénes son los que pueden tener acceso a esa posibilidad y cómo? Aquellas familias que hayan tenido una reducción en sus ingresos, ya sean porque hayan perdido su trabajo, porque se les haya congelado el contrato, una licencia no remunerada, pueden acceder tanto a los bancos privados como al Fondo Nacional del Ahorro y pedir un periodo de gracia, de mostrar esas reducciones en los ingresos y decir, mire, yo te necesito estos 2 meses, estos meses para poder sobrellevar la emergencia y en el periodo posterior cuando termine la emergencia, se va haciendo los pagos correspondientes a lo que se alivió en el periodo de gracia. Para poner más o menos un ejemplo, familias que pueden estar pagando de cuota 200.000 pesos, 250.000 pesos, con esos periodos de gracia en algunos casos puede subir 8.000 pesos la cuota, 10.000 pesos la cuota. Digamos que sí puede ser un aumento, pero es un aumento marginal teniendo en cuenta que hay 2 meses en los que no se haría el pago del periodo de gracia, dependiendo del caso a caso. Eso sí, digamos, justamente también es el conjunto con la entidad financiera se hace el análisis del caso y se mira cuál es la mejor opción. ¿Cuál es la mejor opción para esa familia que pueda tener ese periodo de gracia y poder sobrellevar de mejor manera esta emergencia? Viceministro, otro caso importantísimo. ¿Qué pasa con esos contratos de arriendo que se vencen durante este periodo de emergencia nacional, durante el periodo de emergencia por el COVID-19? Esos contratos son extendidos automáticamente hasta la finalización de la emergencia. Miren que este no solamente es un elemento de protección para los arrendatarios, sino también es un elemento de protección para los propietarios. Miren, imaginémonos una familia que a la mitad de esta emergencia se le acaba el contrato. Si la familia se va de su casa, ahí sería menores ingresos para el propietario. Ahí lo que garantizamos es para ambas partes y decimos, mire, se extiende el contrato hasta el periodo de emergencia, a no ser de que ambas partes estén de acuerdo con finalizar el contrato. Si tanto el arrendador como el arrendatario están de acuerdo y dicen, terminemos este contrato, ahí sí ya no se extiende de manera automática. Pero si alguna de las partes quiere extender hasta la finalización de la emergencia, lo puede hacer en el marco de estas medidas. Pues muy bien, viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz. Importantes medidas, importantes noticias, importantes anuncios los que usted nos trae. Gracias por estar en Red Más Noticias. Un feliz día. A ustedes muchísimas gracias por la invitación.